Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Continuamos con la tercera temporada de Geoseminarios. El día de hoy estamos muy emocionadas porque hoy tenemos un geoseminario tesis a cargo de Lilia Lisbeth Bastida Ortiz. Ella nos va a hablar sobre su tema de tesis, que es zonación de los movimientos en masa en la cuenca Guagua, Sierra Costa de Michoacán. Pero vamos a conocer primero quién es Lilia. Lilia Lisbeth Bastida Ortiz es una geocientífica mexicana egresada de la UNAM, titulada con honores y acreedora al tercer lugar de la premiación Val UNAM Ciencias de la Tierra 2020, categoría licenciatura. Le apasionan los sistemas de información geográfica y le interesan los temas de fotogrametría y cartografía aplicadas al estudio de peligros y riesgos geológicos. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, donde se encuentra como supervisora de modelos digitales de terreno y superficie para elaboración de ortorrectificación y modelos digitales de elevación. Bienvenida, Lilia, es un gusto que estés con nosotros y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los presentes que están conectados. Espero que pueda compartir mucho conocimiento con ellos y pues vamos a proceder a la presentación. Bueno, el tema que les voy a compartir es la investigación que hice de mi tesis para obtener mi título como licenciada en geociencias, el cual consistió en hacer una zonificación de los movimientos en masa en la cuenca Guagua, Sierra Costa de Michoacán. Primeramente, pues vamos a adentrarnos definiendo qué es un movimiento en masa o también conocidos como procesos de remoción en masa. Un movimiento en masa son todos aquellos movimientos que ocurren ladera abajo de cualquier tipo de material, pueden ser de rocas, de detritos o de suelo, y principalmente son efectuados por efectos de la gravedad. Estos PRM o procesos de remoción en masa se pueden presentar sobre la superficie terrestre en diversas escalas, lugares, condiciones geológicas, geomorfológicas, climáticas e inclusive sociales. Y generalmente están determinados por un grupo de factores condicionantes, los cuales se refieren a un conjunto de variables preexistentes en los que en la conjunción de ellas generalmente ocurren los procesos de remoción en masa. Además, influyen otras variables que son los factores detonantes, los cuales principalmente nos van a desencadenar este tipo de procesos. Principalmente estos factores detonantes pueden ser las lluvias, los sismos o actividades antrópicas que generan una inestabilidad en las condiciones naturales del terreno y esto provoca más fácilmente su ocurrencia. Las clasificaciones de estos tipos de movimientos son diversas y principalmente suelen clasificarse de acuerdo a su mecanismo de movimiento y a su tipo de material. Es como que una forma muy simple de la clasificación. Bueno, ¿y por qué es importante estudiar este tipo de fenómenos en México? Nuestro país está compuesto 2/3 partes por sistemas montañosos. En estos sistemas se conjuga una serie de factores tanto geológicos, geomorfológicos, estructurales y climáticos que nos van a definir zonas marcadas de inestabilidad y pues por consecuencia, como gran parte de nuestro territorio está compuesto de estas zonas inestables, pues muchos de los desarrollos urbanos y rurales, así como también infraestructura civil, pues se asienta sobre estas zonas. Entonces, de ahí la importancia de estudiarlos
para ver cómo pueden afectar en estos bienes materiales que tenemos como sociedad. Además, ya viéndolo como de la parte económica, según datos del resumen ejecutivo de impacto socioeconómico de los desastres en México, durante el 2015, el impacto de los fenómenos geológicos generó una pérdida de 246 millones de pesos. De estos millones de pesos, más del 95% de la cifra fue a causa de los procesos de remoción en masa. Entonces, pues también toda esta parte económica de pérdidas en la ocurrencia de estos movimientos, pues es también muy importante justo voltearlos a ver y empezar a entenderlos y estudiarlos para que el impacto sea cada vez menor. Pues planteando esta importancia de estudiarlos, nuestros objetivos principales en la investigación pues fue primeramente delimitar a partir de métodos estadísticos bivariados las zonas susceptibles a PRM en la cuenca del río Guagua en la Sierra Costa de Michoacán. Y pues para cumplir este objetivo general, pues se tuvo que elaborar un inventario de movimientos en masa dentro de la cuenca, identificar la relevancia de los aspectos morfométricos en la generación de nuestros modelos de susceptibilidad. Y una de las aportaciones importantes también es la generación de un mapa geológico de la zona. Y pues finalmente identificar las zonas más susceptibles a la ocurrencia de procesos de remoción en masa en función de los factores condicionantes considerados. El área de estudio se localiza pues en México, en el estado de Michoacán, en una zona que se conoce como la Sierra Costa de Michoacán. Específicamente la cuenca Guagua abarca el municipio de Aquila y Cualcomán, y esta cuenca pues está rodeada por un conjunto de sistemas montañosos donde el río principal es el río Guagua y este desemboca en el Océano Pacífico. De ahí que la cuenca se clasifique como una cuenca exorreica. La metodología que seguimos para hacer nuestra investigación, pues primeramente fue una revisión preliminar de la bibliografía existente de la zona para ver si ya se habían hecho algunos trabajos de este tipo o similares, o qué información existente podíamos utilizar para nuestra investigación. Además, como comenté al inicio, una de las aportaciones importantes fue la elaboración de un mapa geológico, el cual pues nos ayudamos de trabajo de gabinete y trabajo de campo, donde recolectamos muestras, se hizo petrografía, y pues ya en el laboratorio y con ayuda de los sistemas de información geográfica se determinaron los contactos litológicos, y con las muestras tomadas en campo se determinaron las unidades geológicas. La preparación de los insumos y el modelado fue una de las etapas más importantes del estudio, porque es donde pues vamos a obtener los resultados de nuestros mapas, y para esto pues primeramente elaboramos un inventario de procesos de remoción en masa a partir de percepción remota, y en la visita a campo también se georreferenciaron los movimientos en masa que se encontraron durante el trayecto. También, pues, en esta preparación de los insumos hicimos la selección de los factores condicionantes que íbamos a tomar en cuenta para el modelo, y pues finalmente, ya teniendo estas dos herramientas, aplicamos los métodos estadísticos bivariados.
Los métodos estadísticos bivariados se basan en la superposición de mapas de lo que queremos modelar. Para esto, primeramente necesitamos un mapa donde esté un inventario que es el cual contenga el fenómeno que queremos modelar. En este caso, el fenómeno que queremos modelar pues son los movimientos en masa. Y por otro lado, vamos a necesitar los factores condicionantes de igual manera georreferenciados para a partir de la superposición de los mismos obtener la importancia que tiene cada uno de estos factores en la ocurrencia de nuestro fenómeno. Para los métodos estadísticos bivariados que utilizamos fue pesos de evidencia y radio de frecuencia. Para el modelo de pesos de evidencia, en este análisis de superposición, vamos a obtener un W más o peso positivo, el cual nos va a decir la importancia de la presencia de algún factor en la ocurrencia de los procesos de remoción en masa. También obtendremos un peso negativo o W menos, el cual nos va a decir la importancia que tiene la ausencia de algunos de estos factores en la ocurrencia de nuestros movimientos en masa. Y finalmente vamos a obtener un valor que es el CW, el cual nos va a decir la asociación espacial general entre la presencia y la ausencia de los factores condicionantes para la ocurrencia de los movimientos en masa. En caso del método radios de frecuencia, es un poco más simple porque el análisis se hace de acuerdo, pues nada más con el mapa de factores que estamos considerando y la densidad que tienen con el mapa de inventario, de deslizamiento, de procesos de remoción en masa. Al hacer estos análisis de densidad, pues primeramente estos valores de peso los vamos a obtener con cada uno de los factores que estamos considerando. Entonces, para conocer la correlación que tienen todos los factores en conjunto, lo que se hace es el cálculo del índice de susceptibilidad a deslizamiento, o por sus siglas en inglés es el LSI, de Landslide Susceptibility Index. Este índice va a ser la suma de los pesos de cada uno de los factores condicionantes. Y así con este índice vamos a obtener los valores para posteriormente generar nuestros mapas de susceptibilidad. Como les mencioné, en estos métodos se usa mucho la superposición espacial de los mapas de factores y nuestros mapas de inventario. Es por eso que el uso de los sistemas de información geográfica es muy adecuado en estos métodos. En este caso, el software que nosotros utilizamos para hacer los análisis fue el ArcMap 10.5. Nuestro inventario se compone de 144 procesos de remoción en masa, de los cuales los que más abundan fueron los deslizamientos y los movimientos en masa tipo flujos. Debido a esta abundancia, digamos, más significativa de estos tipos de mecanismos, los modelos resultantes que nosotros hicimos fue de acuerdo a los procesos de remoción en masa tipo deslizamiento y tipo flujo. Las avalanchas y las caídas decidimos no tomarlas en cuenta debido a que son muy pocos las muestras presentes, entonces como que no tendríamos una robustez de datos que nos permitiera pues generar como una buena propuesta. Una vez que decidimos hacer la separación de nuestro inventario de flujos y deslizamientos, lo que procedimos a hacer es elegir
la muestra de entrenamiento y la muestra de validación. Para la muestra de entrenamiento decidimos seleccionar el 80% y dejar el 20% como validación. Y además, con la finalidad de ver que no hubiera como consecuencias en la selección de la muestra de manera aleatoria, decidimos generar 2 muestras para así poder compararlas y ver pues que no, como que no hay un cambio significativo en los resultados al elegir la muestra de manera aleatoria. Posteriormente procedimos a hacer la clasificación y generación de nuestros mapas de factores. Los mapas de factores condicionantes que nosotros tomamos en cuenta fue la geología, el suelo, uso de suelo, distancia drenaje, distancia alineamientos, distancia vías, pendiente, orientación, curvatura de la ladera y el relieve relativo. Estos factores condicionantes pues los tomamos en cuenta porque vimos como son los más importantes que están generando los movimientos en masa en la zona de estudio. Y también la razón por la que decidimos hacer los modelos de manera separada, los flujos, y de manera separada los deslizamientos, es justamente porque el comportamiento de estos factores es diferente en cada mecanismo. Por ejemplo, a lo mejor para los flujos puede ser que sea más importante alguna categoría de suelo, y en deslizamientos sea a lo mejor esa categoría esté siendo menos importante. Entonces, por eso decidimos hacerlo separado. Una vez que tuvimos nuestros mapas como listos para hacer la superposición, pues como les comenté en la diapositiva anterior, lo que obtenemos es un índice de susceptibilidad a deslizamiento o LSI. Hasta aquí solamente tenemos como los valores calculados, pero necesitamos organizarlos para nosotros, pues, presentar la propuesta de un mapa cualitativo en el que se represente como de una forma más entendible qué zonas son las más susceptibles y qué zonas son las menos susceptibles a la ocurrencia de procesos de remoción en masa. Para esto, primeramente, lo que hacemos es ordenar los valores de LSI de mayor a menor en un gráfico. En el eje X se van a encontrar los valores de LSI del mayor al menor. Posteriormente, con nuestro inventario de movimientos en masa, se hace la superposición entre estas categorías de LSI y el número de movimientos en masa. Así, en el eje Y vamos a tener el porcentaje de área acumulada de los deslizamientos y ya aparte vamos a hacer esta misma gráfica para los flujos. Así, lo que vamos a construir es una función discreta. Para hacer una función continua, pues hicimos un ajuste polinomial y ya así vamos a poder calcular el área bajo la curva. Esta área bajo la curva es muy importante porque nos va a decir qué tan confiable o qué tan bien nos está prediciendo el modelo la ocurrencia de los movimientos en masa. Entre más inclinada esté nuestra curva, quiere decir que los movimientos en masa se están concentrando de mejor manera y va a haber una mejor certeza de que al momento que yo observe en el mapa alguna zona, yo tenga la certeza de que pueda ocurrir o no pueda ocurrir un movimiento en masa. Por eso, generalmente a estas curvas se le conoce como curva de éxito, porque esta curva nos va a medir la bondad de ajuste
de la función de susceptibilidad a los procesos de remoción en masa inventariados. Una vez que tenemos nuestra curva de éxito, lo que procedemos a hacer es ya esta curva pasarla a representar en un mapa de manera espacial, lo cual pues lo hicimos con base a las propuestas que ya se tienen de que una susceptibilidad alta se considera que más del 75% de los movimientos en masa ocurren en una susceptibilidad alta. Una susceptibilidad media va a hacer que máximo el 15% de los movimientos en masa ocurran en esas zonas, y una susceptibilidad baja va a ser menos del 10% de los movimientos en masa que van a ocurrir en esa zona. Aquí nada más aclarar o recordar que este mapa pues se realizó con los valores de LSI que obtuvimos con la superposición de nuestro mapa de inventario y nuestros factores condicionales. Una vez que obtuvimos nuestro mapa de susceptibilidad ya con las clases caracterizadas cualitativamente, se procede a hacer la validación de nuestros modelos para ver qué tan capaces están siendo de predecir la ocurrencia de los procesos de remoción en masa. Y esto se va a hacer con el 20% de la muestra que les comenté que dejamos al inicio como validación. Ya pasando a los resultados, pues uno de los principales fue la propuesta geológica más detallada de la zona de estudio, donde encontramos que las rocas más abundantes de la zona son las brechas andesíticas, son estas de verde claro, y de ahí le siguen las calizas con un 18%, que son estas verdes un poco más oscuras. Además, también en este mapa de geología se incluyeron una propuesta de lineamientos donde principalmente predominan las familias de lineamientos norte-sur, noroeste-sureste y las este-oeste. Ya en cuanto a los resultados de nuestros modelos, primeramente para los modelos de susceptibilidad a deslizamientos con el pesos de evidencia de los valores W+, para la muestra 1 tenemos un área bajo la curva del 77.4% y para la muestra 2 un 78.7%. A ambas muestras se les aplicó un ajuste polinomial de tercer orden. Y aquí es importante mencionar que ya con estudios que se han hecho de este tipo, un área bajo la curva aceptable o que hace como que está haciendo una buena predicción del modelo, es un área bajo la curva mayor al 70%. Entonces aquí nuestras curvas están generando buenos resultados. Y también de manera espacial vemos que tanto en la muestra 1 como en la muestra 2 son consistentes en cuanto a la distribución de las categorías de susceptibilidad en ambas muestras. O sea, no hay como que mucha diferencia. Seguimos con los deslizamientos con pesos de evidencia, pero con los valores de CW o el factor de contraste. Y para la muestra 1 tenemos un área bajo la curva del 76.5 y para la 2 un área de 77.7%. En la muestra 1 se hizo un ajuste polinomial de tercer orden y en la 2 una de cuarto orden. De igual manera, de manera espacial, ambas muestras se muestran muy similares y no muestran demasiadas diferencias.
Para deslizamientos, finalmente para el modelo radio de frecuencia, para la muestra 1 se obtuvo un área bajo la curva del 79.3% y para la 2 del 79%. En ambas muestras hizo un ajuste polinomial de tercer orden y igual para la muestra 1 y 2, la distribución espacial es muy similar, no muestra diferencias significativas. Ya ahora para el mecanismo de flujos, en pesos de evidencia con los valores de W+, tenemos para la muestra 1 un 85.9% y la muestra 2 un 84.1%. Y se hizo un ajuste polinomial de quinto orden a las funciones discretas. De igual manera, de manera espacial, no se están observando cambios muy significativos. Y aquí pues cabe resaltar que incluso el área bajo la curva en comparación con los deslizamientos, aquí nos está generando mejores resultados. Para los flujos en el modelo CW de pesos de evidencia, de igual forma tenemos un área bajo la curva del 84.7% y el 83.4% para la muestra 2. Y de manera espacial, nuevamente, no observamos diferencias significativas. Finalmente, para la muestra de flujos, para el modelo radio de frecuencia, vemos que para la muestra 1 tenemos un área bajo la curva del 88.1% y para la muestra 2 del 86.2%. Y los mapas de la muestra 1 y de la muestra 2, de igual manera, se resultan muestras muy similares en cuanto a de manera espacial. Ya una vez que obtuvimos nuestros modelos en la validación, para los deslizamientos tenemos una validación de entre el 60 y el 80% y para los flujos tenemos una del 67% y 93%. Aquí cabe recordar que fue el 20% de muestra de validación la que se utilizó. Para el caso de deslizamientos fue un total de 10 y para el caso de los flujos fue un total de 15. Aquí pues una validación muy buena pues sería que los 15 flujos nos cayeran en una susceptibilidad alta y media, que es como una buena predicción. Y en el caso de los deslizamientos, pues sería que estos 10 deslizamientos nos cayeran en las categorías de susceptibilidad alta y media. ¿Qué nos están sugiriendo los resultados? Pues primeramente nuestro inventario se comparó con el de Solís y colaboradores que se hizo en la Sierra Costa de Michoacán y coincide en la abundancia de los tipos de procesos de remoción en masa, ya que ellos reportan flujos de detritos y deslizamientos y pues los mecanismos en abundancia que nosotros encontramos en el área de estudio precisamente fueron tipo flujo y deslizamientos. Ya pasando al análisis de los modelos, primeramente para el pesos de evidencia de W+, tenemos que para la curva de éxito en los deslizamientos, la variación de las dos muestras aleatorias que seleccionamos solamente es del 1.3% y para los flujos la variación es del 1.8% en cuanto a las dos muestras aleatorias del área bajo la curva. Esta poca variación lo que nos está sugiriendo es que el seleccionar la muestra de manera aleatoria no está afectando los resultados finales de nuestros modelos, por lo que la técnica de seleccionar
de manera aleatoria la muestra, pues es como una buena técnica y que se podría seguir utilizando en caso de que se quiera replicar el método. En cuanto a la validación, tenemos para deslizamientos un 80 y 60% y para los flujos un 73 y 93%. Entonces, eso también nos está sugiriendo que nuestros modelos en general están haciendo una buena predicción a la susceptibilidad de ocurrencia de PRM. Seguimos con el resultado de pesos de evidencia con los valores de W+ y haciendo una comparación de las dos muestras en cuanto a los deslizamientos, tenemos una observación interesante que notamos y es que hay un problema en la representación espacial, ya que nosotros que hicimos el recorrido en campo, en la parte más baja de la cuenca o en la parte sur, pues generalmente observamos planicies. Entonces, pues al ser una superficie plana o un relieve plano, pues es muy difícil que ocurra algún movimiento en masa y de hecho, pues no observamos ningún movimiento en masa por ahí. Y pues nuestro modelo aquí nos está categorizando como susceptibilidad alta esa zona. Entonces, pues es algo que un poco inconsistente porque no con las observaciones que hicimos y nuestros datos, pues esa zona sería muy difícil que ocurriera un movimiento en masa. ¿A qué podría deberse que nuestros modelos estén sugiriendo eso? Pues como les dije, estos tipos de métodos, los estadísticos y variados, que se basan en la robustez o peso de nuestros datos, pues justamente puede generar como estas inconsistencias. Porque, por ejemplo, la cuenca tiene una morfología muy peculiar. Es una cuenca muy estrecha y si, digamos, si ustedes la recorren, van a observar que gran parte de la cuenca está compuesta por sistemas montañosos y pendientes muy fuertes. Incluso las pendientes fuertes se observan muy cerca de digamos, de la parte de costa o la zona de planicie. Entonces, nuestros modelos de pesos de evidencia están categorizando la clase de pendiente de 30 a 40 grados con un peso muy importante o muy alto. Entonces, al encontrarse pendientes muy cerca de la zona de planicie de 30 a 40 grados, pues es lo que pudiera estar causando justo que los modelos estén zonificando estas zonas de planicie como susceptibilidad alta. Ya para el modelo CW, que recordemos que es la diferencia entre el peso positivo y el peso negativo de los valores que obtuvimos, tenemos para deslizamientos en la curva de éxito de área bajo la curva una variación de 1.2% en las dos muestras aleatorias y para flujos tenemos una variación de 1.3%. Nuevamente se vuelve a corroborar que la técnica de la selección aleatoria de la muestra no está afectando los resultados. La validación que tienen para los deslizamientos tenemos 80 y 70% y para los flujos tenemos un 80% para las dos muestras. Nuevamente, estos resultados pues nos dan como buenos datos para decir que nuestros modelos están haciendo una buena predicción. Sin embargo, en este modelo de pesos de evidencia con los valores de CW, también se está presentando una anomalía espacial.
y es que nuevamente en la parte sur se está categorizando como susceptibilidad alta, cuando nosotros, por lo que ya les comenté, no esperaríamos que ahí se categorizara como susceptibilidad alta, porque no tiene como las condiciones para que se pudiera presentar un movimiento en masa. Igual esto se muestra tanto en la muestra 1 como en la muestra 2, y aunque en la muestra 2 se observa un poco de manera más localizada, y acá en la muestra 1 sí se observa un poquito más amplio. Sin embargo, en la parte norte, pues sí está generando como los resultados que esperamos. O sea, solamente en la parte sur sería como esa pequeña observación, pero en la parte norte, de acuerdo a las categorías que nos está sugiriendo como pesos altos o pesos muy importantes de alguna clase del factor, sí está siendo consistente con las categorías de susceptibilidad. Finalmente, para el modelo radio de frecuencia, para los deslizamientos, nuestra curva de éxito o área bajo la curva la variación es de 0.3% en las dos muestras, y para los flujos la variación es de 1.9% para las dos muestras. Aquí volvemos a corroborar que nuestra técnica de selección de la muestra está siendo buena debido a que no hay variación significativa en los resultados. En cuanto a la validación, para deslizamientos tenemos un 70 y 80%, y para los flujos un 67 y 93%. En este modelo, los resultados son bastante buenos, ya que, pues, a diferencia de los de pesos de evidencia, este modelo sí nos está generando resultados espacialmente que nosotros esperaríamos de acuerdo a lo que vimos en campo y a los datos de pesos que nos arrojó el análisis de densidad. Aquí sí notamos que en la parte sur pues ya se está categorizando como una susceptibilidad baja en ambos mecanismos, tanto en deslizamientos como en flujos, y en la parte norte se está también categorizando de acuerdo a los pesos de cada una de las clases, las categorías de susceptibilidad. Entonces, con base a estas observaciones, nosotros sugerimos que este método es el que tiene una mayor área bajo la curva, por lo tanto está generando una mejor predicción, está concentrando de mejor manera los movimientos en masa, y espacialmente los resultados se están mostrando como nosotros esperaríamos que se mostrara. Ya haciendo un análisis general, lo que podemos observar principalmente en nuestra cuenca es que en la parte centro-sur es donde se está categorizando una mayor área de susceptibilidad alta, lo cual sugiere pues que en esas zonas es donde hay más susceptibilidad a la ocurrencia de procesos de remoción en masa. Y pues justamente en esta parte central, centro-sur de la cuenca, es donde se encuentran aquellas categorías de mayor peso calculado por los modelos. Y pues es importante también resaltar que estos resultados pues están siendo consistentes con el inventario de movimientos en masa que nosotros generamos, porque los movimientos en masa que nosotros inventaríamos precisamente se encuentran justamente aquí en la parte centro-sur de la cuenca. Otra de las observaciones más importantes que detectamos fue que hay
asociación directa entre la susceptibilidad alta y la presencia de calizas. Además de que se observa un cambio de susceptibilidad en un cambio litológico. Aquí lo podemos observar. Aquí se encuentra la caliza, la cual tiene susceptibilidad alta, y al cambiar de caliza a la secuencia de andesitas, vemos que hay un cambio de susceptibilidad alta a susceptibilidad media. Entonces, esto podría sugerir que es más susceptible que ocurra un proceso de remoción en masa en algún cambio litológico dentro de la zona de estudio. Y pues lo más obvio también que podríamos sugerir es que las calizas son más susceptibles a la ocurrencia de procesos de remoción en masa en nuestra zona de estudio. También lo que observamos es que hay una preferencia, digamos, donde se encuentran los procesos de remoción en masa, y esto tiene que ver con nuestro mapa de lineamientos. Observamos que hay una alineación de la presencia de los procesos de remoción en masa, y está relacionado con esas familias dominantes en la zona de los lineamientos. Las principales son la norte-sur, que está en esta parte de acá, la noroeste-sureste, que se presenta un poquito más en la parte central, y la este-oeste, que está un poco más al sur. Ya haciendo un análisis sociodemográfico con los resultados que obtuvimos, pues lo que podemos proponer o concluir es que, bueno, dentro de nuestra cuenca se encuentran 85 localidades. De estas 85 localidades, 20 se encuentran en el municipio de Aquila, que es el municipio de la parte sur. Y de esas localidades, 20 se localizan en las categorías de susceptibilidad alta y media. De esas 20 localidades, aproximadamente es un total de 407 personas, y más del 80% viven en el municipio de Aquila. De las 20 localidades que les comento que se encuentran en las categorías de susceptibilidad alta y media, 3 de esas 20 presentan un rezago social alto, por lo que en caso de que ocurriera un proceso de remoción en masa en esas localidades, pues realmente las consecuencias que tendrían serían muy catastróficas por las condiciones en las que se encuentran. Finalmente, ¿qué se concluye con este trabajo? Pues principalmente que los métodos que estamos aplicando son estadísticos y variados, y que los utilizamos para hacer la zonificación de susceptibilidad por movimientos en masa, tipo deslizamiento y tipo flujos, en los cuales se consideraron 10 factores condicionantes. De esos 10 factores condicionantes, lo que podemos resumir es que para los deslizamientos, los factores que más importancia están teniendo en la ocurrencia de los movimientos en masa son los suelos regosoles, leptosoles y feozem, selva mediana subcaducifolia, pendientes de 30 a 50 grados, distancia a lineamientos mayores a 150 metros y orientaciones de la ladera noreste y noroeste. Para los flujos, los factores que más están teniendo importancia en la ocurrencia de los PRM son los suelos regosoles, la selva mediana subcaducifolia, fase arbustiva, y bosque de pino encino, fase arbustiva.
pendientes de 30 a mayores de 50 grados, distancia, alineamientos menores a 75 metros y orientaciones de la ladera sureste y suroeste. Y los factores que están influyendo en ambos mecanismos de manera, por decirlo igual, son, pues como les comenté anteriormente, las rocas calizas, la curvatura de la ladera convexa, relieves relativos de 200 a 300 metros y distancia a vías menores que 40 metros. Y pues recalcar que existe una estrecha relación entre la litología y los lineamientos con la ocurrencia de los movimientos en masa, que eso lo pudimos ver un poco más claro en los mapas que le mostré de la litología y el mapa de susceptibilidad, sobre todo en esa relación del cambio litológico con el cambio de categoría de susceptibilidad. También, pues en general, los dos métodos que utilizamos, usando diferentes valores, no están mostrando una variación significativa en cuanto a la elección de los deslizamientos y los flujos para la muestra de entrenamiento de forma aleatoria, por lo que pues esta se podría replicar en otros estudios de manera confiable. De acuerdo a los valores obtenidos en el área bajo la curva de éxito, se concluye que los tres métodos que generamos son eficientes en la determinación de zonas susceptibles a procesos de remoción en masa, tipo deslizamiento y tipo flujo. Y el modelo más acertado y coherente para la zonificación de los lugares susceptibles a procesos de remoción en masa, tipo deslizamiento y tipo flujo, es el de radio de frecuencia. La predicción es de 80 y 60% para las muestras de deslizamiento y entre 67% y 93% para flujos. Por lo tanto, nuestros modelos están generando unas buenas predicciones. Finalmente, es importante hacer la aclaración de que lo que nosotros estamos mostrando es una probabilidad espacial. Es decir, nos están representando posibles áreas en las que podrían generarse deslizamientos o flujos. Pero nuestros modelos no nos dicen cuándo van a ocurrir. Es decir, no tenemos el factor de temporalidad. Para eso se necesitan otro tipo de estudios y pues esos son nada más el alcance que tienen nuestros modelos, que nada más muestra una propuesta espacial. Y pues esto sería todo. Si alguien tiene una pregunta, con gusto la atiendo. Y también quiero aprovechar para agradecer la invitación a Geolatinas y felicitarlas por su muy valiosa iniciativa y pues ojalá que esta charla llegue a mucha gente para que haya mayor divulgación de la ciencia. Excelente, muchísimas gracias, Lilia. Te agradecemos en verdad muchísimo la participación que hoy tuviste con nosotros en esta iniciativa. Estamos muy emocionados porque hayas compartido este conocimiento con nosotros. Y bueno, vamos a dar una disculpa. Vamos a dar paso a las preguntas y los comentarios. Y bueno, tenemos un comentario y una pregunta de Susana Materano. Ella dice, felicitaciones Lilia, muy interesante tu proyecto de tesis. ¿Qué recomendarías para darle continuidad a este proyecto? ¿O dónde sugieres replicarlo? Es una pregunta muy importante, muy buena pregunta. Este tipo de estudios generalmente se hacen como un estudio preliminar para hacer un análisis más detallado de
peligros y riesgos. Entonces, digamos, esta es como una primera etapa para acercarnos a estudios más complejos del análisis del peligro y del riesgo de algún tipo de fenómeno. Y pues lo que yo sugeriría, digamos, que se podría hacer más adelante en la zona, pues es justamente en esas categorías de susceptibilidad alta y media que nos están sugiriendo los modelos, pues hacer un recorrido en campo para visitar la zona y si hay y qué impacto puede tener, y ya empezar como a pensar en modelos más a escalas más grandes, como pueden ser los modelos determinísticos, en los cuales ya se enfocan a zonas más específicas y se obtienen parámetros también más específicos, por ejemplo, resistencia de materiales, saturación de agua, y así se hacen como modelados más técnicos en laboratorio, en los cuales pueden hacer propuestas más específicas de cómo podría comportarse un proceso de remoción en masa, ya con datos de resistencia de materiales y demás cosas que se pueden tomar en cuenta. Excelente, Lilia, muchas gracias. Bueno, también invitamos a todos los que están interactuando con nosotros a través de Facebook Live que puedan hacer sus comentarios, preguntas. Vamos a darle tiempo a cada una de las preguntas o comentarios que nos pongan. En lo personal, Lilia, yo tengo, bueno, dos preguntas. La primera radica un poco en cuanto al trabajo de campo. Para replicar, por ejemplo, este tipo de estudios o de proyectos, para el trabajo de campo, ¿qué elementos estructurales tomaron en cuenta para la base de datos como tal? Porque me llamó mucho la atención que lo que sugerías de la parte sur de la cuenca, que a pesar de que no eran elevaciones altas o no había muchísima susceptibilidad visualmente o localmente, en el estudio arrojó otro tipo de datos, ¿no? Entonces, tal vez también me pregunto el contacto de las calizas con la otra litología, a lo mejor cruza por ahí una falla, tal vez, alguna correlación de estos elementos estructurales. Y la segunda pregunta radica un poco en el antes o el prevenir este tipo de riesgos. Tú comentabas que sí hay localidades que pueden tener un alto riesgo de acuerdo a la susceptibilidad que arrojaron los resultados, pero sí, bueno, por ejemplo, ya se sabe de esta susceptibilidad, ¿qué puertas estarían abiertas para que este proyecto vaya más allá y haya una forma de prevención, sobre todo, para las comunidades? Ok. En cuanto a la primera pregunta, los datos estructurales, como tal, solamente se hizo esa propuesta de los lineamientos, es decir, solamente se observó de manera remota y en campo lo que se pudo observar, pues fue como generar esas alineaciones para ver como la preferencia de los deslizamientos, pero como tal una clasificación o darles un nombre de que si es una falla normal, una falla inversa, una diaclasa, etcétera, eso no se pudo hacer en el trabajo de campo, debido a que digamos, el recorrido fue muy restrictivo en el sentido de que desafortunadamente está como en una zona de conflictiva y de seguridad. Entonces, para recorrerla, incluso tuvimos como un guía de la zona en el cual casi nos decía a qué áreas podíamos ir y hasta dónde podíamos llegar para hacer como lo que mejor pudiéramos rescatar en la visita a campo. Por eso, digamos, nuestra parte estructural solamente se basó en esos lineamientos, pero no están clasificados como tal en, pues, de qué tipo de estructura es. Ese sería como buen próximo estudio que se pudiera
enriquecer para hacer un mejor análisis. Y en cuanto a la segunda pregunta que mencionas, justamente como te comentaba, este tipo de estudios lo que te están sugiriendo, casi te están diciendo, es que las zonas en las que tienes que tomar atención. Entonces, digamos, este estudio no es como suficiente para que, por ejemplo, yo le diga a una persona, no, pues es que como tu casa está dentro de una susceptibilidad alta, pues es que mejor como salte de ahí, ¿no? Sería como un poco, aventurado decirles eso porque se necesita un estudio, como te decía, más detallado para nosotros poder hacer justamente como una propuesta más específica de, por ejemplo, si ese movimiento en masa que se presenta ahí en esa zona, se pueden utilizar, por ejemplo, obras de ingeniería civil en el cual se pueda mitigar el riesgo que hay, pues quizás esa persona podría seguir viviendo ahí, o incluso si se hace el estudio de más detallado y resulta que es casi imposible mitigar el daño, pues sí se le sugiere a la persona como que salga de ahí. Pero digamos, para hacer como un poco más útil este estudio, lo que se podría hacer es presentárselo a las autoridades municipales de la zona y pues platicarles el riesgo latente que tiene esa zona a la ocurrencia de esos procesos, o sea, como de manera informativa y para que ellos se interesen o conozcan del tema y también como que piensen en posibles estudios que se puedan hacer más detallados en zonas que a lo mejor ellos conocen, que ya ha pasado algún proceso de remoción en masa y que puedan incluso proponer alguna solución a esas zonas. Excelentes respuestas, muchas gracias, Lilia. Vamos a continuar con las preguntas y comentarios de Facebook. Itzayana Torres nos dice, excelente trabajo, Liz. Patricia Ortiz Gómez, muy buena presentación, muy interesante y te felicito mucho. Diana Ailén Franco Arias nos dice, gracias por compartir. ¿Tú crees que las organizaciones gubernamentales están atentos a las sugerencias dadas después de estos estudios para prevenir riesgos? Es un poquito de lo que nos comentabas. Sí. Pues, o sea, realmente es como un poquito desalentador es esa falta de comunicación que tenemos los científicos con la parte gubernamental, porque pues muchas veces, por ejemplo, en esa zona como que está muy marginada, entonces como que hacen caso omiso de los estudios incluso que se están haciendo ahí y justamente esa desinformación pues es una parte que justo se está desaprovechando a lo mejor para mejorar en cuanto a educación y en cuanto a prevención de riesgos en la zona. Pero sí es como una parte, no culparía totalmente a la parte gubernamental, sino también a los que hacemos este tipo de trabajos, como ir un poquito más allá y hacer el esfuerzo porque llegue ahí la información. Por ejemplo, el guía que nos acompañó, él sí como que se le veía este interés por involucrarse en estos estudios, pero pues justo como que ya después del trabajo como que nos desinteresamos o ya no hacemos ese como plus de esfuerzo de llevarles y explicarles pues los resultados que obtuvimos. Claro, aparte es algo súper importante, ¿no? El hecho de que pueda haber este acercamiento que, como tú lo remarcas, es muy nulo o casi nulo que no haya esta conexión. Sin embargo, tal vez a partir de estos proyectos y en este proyecto tuyo en específico, pueda existir esta conexión o esta brecha de
de poder intercambiar conocimientos. Sería lo ideal. También tenemos un comentario de Julio César G. Y nos dice, excelente investigación, muchas felicidades. Y bueno, Lilia, pues nuevamente te agradecemos mucho el hecho de que estés con nosotros esta tarde. Le voy a pasar ahora el tiempo a Vania y cuando gustes volver con algún otro tema, algún otro proyecto, las puertas están totalmente abiertas aquí en Geolatina. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, Lilia, es un gusto tenerte con nosotros y pues estamos honradas. Vamos a hacer entrega de tu reconocimiento. Geoseminarios de Geolatinas otorga el presente reconocimiento a Lilia Lisbeth Bastida Ortiz por haber participado como ponente con el tema Zonación de los movimientos en masa de la cuenca Guagua, Sierra Costa de Michoacán, llevada a cabo el día 24 de junio de 2022, como parte de la iniciativa de educación y divulgación. Muchas felicidades, Lilia. Gracias. Y a todos los que nos están viendo, recuerden seguirnos en redes sociales. Pronto vamos a ir tener todos los geoseminarios, incluyendo este geoseminario tesis. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo geoseminario. Buenas noches.